así que, bueno, ahí vamos a comenzar a grabar. Bueno, muy buenas tardes a todos los que están del otro lado. Gracias nuevamente por dejarnos entrar a cada uno de sus hogares en esta nueva oportunidad que tiene que ver nada más y nada menos que con problematizar y seguir pensando sobre la alfabetización inicial y particularmente hoy la didáctica, ¿no? La didáctica de la lectura y de la escritura. Agradezco muchísimo a María Cristina que nos permite también poder pensar juntos al instituto, ¿sí? A María Inés, a Patricia y por supuesto bueno, a Vilma, mi coequiper, que ahí está presente para todo aquello que ustedes quieran poner en el chat, dudas, inquietudes, alguna sugerencia, bienvenido sea que lo puedan utilizar. Bueno, voy a compartir entonces pantalla para comenzar con el encuentro de hoy, que es muy intenso, que hay muchísima información. Esperen que voy a dejar de compartir porque en realidad tengo que presionar que se pueda escuchar, porque vamos a escuchar videos, si no, no va a salir. Ahí está el volumen. Bueno. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, Gladys. Perfecto. Bueno, Gladys, perdón. Sí. Perdón, Sí, buenas sí. tardes. Buenas Habla tardes. Gastón. ¿Qué Gastón tal, Sarraberu Gastón? se habla. Un gusto. Bien. Lo ideal, igualmente, lo ideal sería que Sí. todos apaguemos las cámaras y los micrófonos, así se aprovecha más el ancho de banda y no hay forma que se cuelgue. Cuanto más gente haya en audio y video, más pesada se pone la transmisión de lo que estamos dando. Perfecto, gracias por esa data entonces. Como dice Gastón, bueno, apaguemos las cámaras, bueno, los micrófonos, y cuando habilitamos el espacio de intercambio podemos nuevamente vernos las caras, ¿no? Gracias, Gastón. Bueno, en este segundo encuentro de acompañar las trayectorias del campo de los saberes específicos, hoy básicamente vamos a trabajar y abordar la didáctica de la lectura y de la escritura en la alfabetización inicial. Y habíamos dejado dos preguntas, dos cuestionamientos que habíamos comenzado a transitar el encuentro pasado, que uno de ellos tenía que ver con el qué, ¿no? ¿Qué enseñamos? ¿Qué enseñamos los docentes? Los docentes, desde el enfoque constructivista, enseñamos las prácticas sociales del lenguaje. No enseñamos solamente lengua, ¿no? Hemos visto ese cambio de enfoque de enseñanza, sino las prácticas sociales que tienen que ver con aquellas situaciones como se lee y se escribe por fuera del contexto escolar. Ese era uno de los cuestionamientos. El segundo, ¿qué aprenden y cómo aprenden los alumnos? En la clase pasada, en el encuentro pasado, pudimos ver qué aprenden. Pudimos evidenciar que los alumnos, en un proceso de construcción y de sucesivas aproximaciones, de enfrentarse con conflictos, aprenden que escribir es elaborar un texto y que leer es construir el sentido de ese texto. Si estamos hablando acá de una unidad palabra, que puede ser, en este caso, el nombre propio, los días de la semana, los meses del año, no estamos hablando de letras sueltas, sino de un texto, ¿sí? Tanto para la lectura como para la escritura. Entonces, hoy nos vamos a posicionar en esos cuestionamientos que tienen que ver con el cómo, ¿no? ¿Cómo aprenden los alumnos a escribir por sí mismos? Qué pregunta que se va a ir resolviendo a medida que tomemos esto que está en negrita y que tiene que ver con que se aprende a escribir escribiendo. Los niños van a ir avanzando en un proceso de construcción del sistema de escritura mientras se enfrentan con la escritura misma. Por eso nos despegábamos, ¿no es cierto?, de esos enfoques o esos métodos que tomaban como un prerequisito para comenzar a leer y escribir, que los chicos conozcan el sonido y el nombre de las letras. En este caso, el enfoque constructivista adhiere a la concepción de que los niños aprenden a escribir mientras se enfrentan y ejercen, ¿sí?, la formación del escritor, en este caso. ¿Y nosotros los docentes cómo enseñamos a escribir por sí mismos? Para que los niños aprendan a escribir escribiendo, como bien decíamos recién, y avancen en la comprensión de la naturaleza del sistema de escritura, que lo van a ir comprendiendo a medida que van transitando las diferentes hipótesis que vimos en el encuentro pasado, es fundamental y es una de las condiciones didácticas crear un ambiente alfabetizador. Un ambiente alfabetizador que se desprende de ese mero decorado que solíamos hacer, y siempre hablo, ¿no es cierto?, cuestionando mis propias prácticas, ese salón que se decoraba en febrero antes que comiencen las clases, y cuando los chicos entraban ya estaba todo decorado. Sinceramente, y la misma palabra lo decía, ¿no? Era un decorado. El ambiente alfabetizador se va construyendo con los mismos alumnos dentro del aula, dentro de la sala, para que ellos tengan conocimiento de lo que dicen esos portadores, esas marcas gráficas, esos soportes, esa fuente de información segura.
es muy difícil, diríamos que es casi imposible que un niño pueda encontrar un indicio textual en algo que no sabe qué dice. Entonces es importante que comencemos a pensar cómo empezamos a gestar y a propiciar un ambiente alfabetizador. Y hay algunas cuestiones que son, digamos, irrenunciables, ¿no? El abecedario, comenzamos con un abecedario en la alfabetización inicial en imprenta mayúscula, en el cual no tenemos ningún otro indicio que solamente la letra en imprenta mayúscula, y lo vamos a ir complejizando con distintas palabras que vamos a ir trabajando, distintos textos que vamos a ir trabajando a medida que vamos transitando distintas situaciones didácticas, los nombres propios y los meses del año, ¿sí? Son fuentes de información segura en las cuales los niños no cuestionan qué dice y cómo lo dice y por qué lo dice, pero son fuentes que ellos ameritan para nuevas escrituras. Eso también lo vamos a ir viendo, ¿no? Y es necesario asegurar en el aula ciertas condiciones didácticas. O sea, el ambiente por sí solo, si no cobra vida, no tiene sentido, ¿no? Todo lo que cobre vida y todo lo que tenga sentido en el ambiente alfabetizador va a propiciar el avance. Entonces, es necesario asegurar en el aula ciertas condiciones didácticas para que las situaciones de escritura resulten productivas. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones didácticas? Considerar que todos los chicos pueden escribir, ¿sí? Esto es una concepción nuestra. Hemos identificado y el encuentro pasado hemos evidenciado los niveles de conceptualización, por lo cual sabemos que todos los niños tienen la posibilidad de enfrentarse con una escritura, más allá de que no sea la convencional. Lo va a ir haciendo porque se aprende a escribir escribiendo, ¿no? Y tener en cuenta también los niveles de conceptualización de esa escritura. Cuando nosotros tenemos en cuenta y atendemos a estos niveles de conceptualización, lo que nos va a permitir es poder tomar decisiones didácticas, como por ejemplo, elaborar distintos grupos de trabajo colaborativo, cada vez que los niños necesitan avanzar en un proceso de construcción, tomar a aquellos niños que están en niveles próximos pero cercanos de la conceptualización en la escritura. ¿Por qué? Porque si pensamos, y ahora lo vamos a ver, en algunas situaciones o algunas escrituras que están menos avanzadas y los ponemos con niños que están un poco más avanzados en nivel de conceptualización, el niño que está mucho más avanzado toma la posta, diremos, toma el protagonismo, porque un niño que está en un nivel 1, en un nivel 2, no puede justificar todavía sus propias escrituras. Proveer fuentes de información segura, trabajar con los nombres propios, con los días de la semana, con los meses del año, con el abecedario, con la biblioteca del aula, con todos aquellos portadores textuales que les permite a los niños poder asegurarse para nuevas escrituras. Por ejemplo, estamos escribiendo manzana. ¿Qué te sirve de Mariana para escribir manzana? Entonces, si en el aula se ha trabajado sistemáticamente con los nombres propios y los nombres de los compañeros, este niño va a poder ir a buscar el cartel de su compañera, quizás en una lata donde están todos los carteles mezclados, quizás le puede preguntar a esta niña cómo se escribe su nombre, quizás lo puede buscar en el abecedario. Esto es darle vida al ambiente alfabetizador, ¿no? A la fuente de información segura. Seguimos avanzando. Ofrecer diversas oportunidades para avanzar simultáneamente en el aprendizaje del sistema de escritura y en el lenguaje que se escribe, en el lenguaje de los cuentos. O sea, vamos a ir avanzando en el sistema de escritura, los chicos van a ir avanzando, van a ir conceptualizando, van a ir progresando, hipotetizando y pasando por diferentes aproximaciones, mientras yo trabaje con los textos, mientras ofrezca trabajar con cuentos tradicionales, mientras ofrezca trabajar con canciones, mientras ofrezca trabajar con el lenguaje escrito, con el lenguaje de los textos. No trabajo por separado el sistema de escritura sin un propósito comunicativo. No trabajo las letras, no trabajo los fonemas o los grafemas por separado del lenguaje de los cuentos o del lenguaje de los textos, ¿sí? Van de la mano. Mientras los chicos van progresando en el aprendizaje del sistema de escritura, los vamos enfrentando con el conocimiento de los textos. ¿Por qué esto? Y porque les permite a los niños poder ampliar su vocabulario, porque si necesitan realizar una nueva versión de un cuento tradicional, al haber escuchado varios, tienen esos conocimientos para poder escribir, ¿sí? A medida que los niños van transitando distintos conocimientos sobre los textos, más va a enriquecer sus propias producciones escritas, ¿sí? Promover la producción cooperativa de escrituras, el criterio de agrupamientos. Y esto es sumamente interesante, principalmente el año que viene, cuando volvamos a clases presenciales, va a ser fundamental o condición didáctica fundamental es reagrupar los niños de acuerdo a los niveles de conceptualización para que vayan avanzando en el proceso de construcción del sistema de escritura, ¿sí? Trabajar en pequeños grupos, que no trabajen en soledad.
si bien decimos, ¿no es cierto?, que el aprendizaje, la enseñanza es a modo macro, el aprendizaje cada uno va aprendiendo de acuerdo a sus hipótesis, pero el trabajo con el otro, por ser un proceso sociocultural, la alfabetización inicial, necesita trabajar con una docente o un docente que promueva, un docente que brinde información, un docente que intervenga didácticamente para que puedan seguir avanzando en las conceptualizaciones. ¿Cuáles son las situaciones didácticas? Para trabajar la escritura por sí mismo, tenemos que pensar en dos cuestiones. ¿Se acuerdan que trabajamos de la contextualización a la descontextualización? O sea, ofrecer un contexto mucho más ajustado para que los chicos vayan propiciando luego la descontextualización. En este caso, trabajar con cuentos, la escritura de textos memorizados. Qué importante es que los chicos puedan, ante textos involucrados en ciertas situaciones, que pueden ser aquellos textos que se los saben de memoria, de fácil memorización, de coplas, de adivinanzas, de canciones, de poemas. En ese sentido, también el nombre propio, ¿sí?, cobra igual conceptualización que la fuente de información segura. O sea, es importante que los chicos escriban sobre algo que ya conocen, ¿sí? En este caso podemos pedirles que escriban la lista de personajes que aparecen en una canción. Ellos lo saben de memoria, lo que tienen que hacer es producir aquellos que ellos ya saben de memoria. ¿Por qué? Porque cuando enfrentamos a los chicos a una escritura de algo que desconocen, hasta podemos propiciar que no se animen a hacerlo, ¿sí? En cambio, si es algo que ya tiene un contexto específico, la producción escrita es otra. Escritura de textos no memorizados, que pueden ser aquellos que tienen que ver con la lista de rótulos, de textos breves, el diálogo entre Caperucita y el lobo. No están memorizados, pero que se los conocen. Entonces, recapitulando, es importante que los niños, cuando se enfrentan con la escritura, sean de textos que ellos ya estuvieron trabajando en clase, ¿sí? Estuvieron trabajando con el docente. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir tener una anticipación y una seguridad. Las situaciones de escritura que contribuyen a la adquisición de la alfabeticidad son aquellas en las cuales los chicos se ven obligados a confrontar sus propias conceptualizaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando nosotros enfrentamos a los chicos con la escritura, por ejemplo, de una lista de personajes de los cuentos, y siempre el niño está en una etapa silábica y yo como docente no propicio la confrontación, es más que esperable que permanezca en esa etapa silábica por un lapso prolongado de tiempo. Entonces yo tengo que provocar y producir nuevos desafíos para que los chicos puedan avanzar, porque si no, ellos están en una zona de confort y sienten que esto está bien, que es suficiente. ¿Por qué? Porque la seño me dice que estoy escribiendo, y porque si la seño me dice que lea, yo lo puedo leer porque está la imagen, ¿sí? La idea es que ellos puedan confrontar sus propias conceptualizaciones para ir produciendo nuevos conocimientos. ¿Cuáles son las intervenciones docentes propicias cada vez que los niños se enfrentan con la escritura? Cuando los chicos se enfrentan con la escritura por sí mismos, tienen que resolver ciertos problemas, ¿no? ¿Cuántas marcas poner? Y acá nos referimos al indicio cuanti, ¿no? Cuando decimos marca nos referimos a lo que nosotros llamamos letras. ¿Cuántas tengo que poner? Claro, en la alfabetización inicial se tienen que, o se hacen esta pregunta o yo tengo que propiciar a que se la hagan, ¿sí? ¿Cuántas poner para que puedan controlar el indicio cuantitativo? ¿Cuáles van? Para que puedan controlar el indicio cualitativo, ¿sí? Entonces, ¿cuántas poner? Son aquellos niños que están en el nivel de etapa 1 y que todavía no piensan en cuántas, pero yo tengo que propiciar a que ellos puedan dar cuenta de que tienen que empezar a controlar. ¿Cuáles van? ¿Van cualquiera, aleatoriamente? No, tienen que ir pensando que tienen que ir poniendo las letras que pertenecen, ¿no? Las pertinentes. ¿Y en qué orden se ubican? Las letras no van aleatoriamente para que diga un texto, ¿no? Aunque sea una unidad palabra, sino que van en un orden. Estos son los problemas en los que se enfrentan los chicos cada vez que tienen que escribir. En esto piensan, en esto se preocupan. Y si encima tienen que pensar qué escribir, el conflicto es aún mayor. El qué escribir ya lo saben, porque la seño me dijo que escribamos los nombres de los personajes de los cuentos. O vamos a trabajar con la seño para realizar una masa de pizza. Tenemos que escribir los ingredientes que vamos a necesitar. El qué escribir ya está delegado, ¿sí? Ya está definido. Tienen que pensar en esto, con cuántos, cuáles y en qué orden. ¿Se acuerdan de Tobías, que estuvimos trabajando en el encuentro pasado? ¿Qué sabía Tobías
¿no? de la escritura. Tobías ya sabía diferenciar dibujo-escritura. Cuando Tobías se le preguntaba qué decía ahí, él decía que ahí decía paloma. Que las formas son arbitrarias porque él no está dibujando, él está escribiendo, ¿sí? Lo que él está haciendo, esas formas, esas marcas, que nosotros llamamos letras, no están dibujando, están reproduciendo el nombre del objeto. Y que esas formas están ordenadas de modo lineal. Esto sabía Tobías. Ahora, yo como docente tengo niños que se encuentran en este nivel de conceptualización. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Qué nivel es? ¿Se acuerdan? A ver, alguien que abra el micrófono. Sabemos que está en la etapa presilábica. Bien, es el niño que está en el nivel 1. ¿Cómo podemos ayudar, ¿sí?, a que Tobías avance en el proceso de conceptualización? No es suficiente que Tobías y que yo le diga, mirá, Tobías, escuchá, paloma, paloma, con de paloma. ¿Cuál escuchás? No es suficiente, porque esa producción exagerada a él no le es suficiente. ¿Pero por qué? Porque él todavía no usa grafías convencionales, ¿no? Y tampoco relaciona con los aspectos sonoros. Entonces, para ello, lo que puedo hacer es recurrir a su nombre escrito. Y le puedo decir, mirá, acá dice Tobías, y le voy a mostrar su nombre, ¿sí? Acá dice Tobías, mirá dónde empiezo, y mirá dónde termino. Tobías, ¿no? Hago con un trazo, ¿sí? No desarrollo fonológicamente, no prolongo los sonidos. Acá dice Tobías, ¿sí? Llevando a su nombre para que él comience a utilizar grafías convencionales. Esto es lo que yo quiero lograr con Tobías, ¿sí? Que él empiece a utilizar grafías convencionales. Para ello recurro a su nombre. Aunque no sean fonológicamente, no hay una correspondencia. Yo lo que quiero es que él empiece a utilizar grafías. Por eso decíamos que se aprende a escribir escribiendo, ¿no es cierto? También podemos llevarlo al abecedario, a los carteles alfabéticos que están en el aula y mostrarles otras palabras que empiezan como paloma. Mirá, acá dice pelota, Pablo, pato, ¿sí? Para que él empiece a relacionar. Acá lo que vamos a intentar es que él también empiece a darse cuenta de la extensión, ¿sí? Que hay palabras que tienen más marcas, hay palabras que tienen menos marcas, ¿sí? Entonces le podemos decir a él que revise su escritura apoyándose en los carteles a ver cuál de esas letras podría utilizar para escribir paloma. Tobías, ¿qué va a hacer? Va a empezar a mirar su escritura y va a empezar a mirar, ¿sí?, lo que le enseño, la intervención de la docente, ¿no? Pelota, Pablo, pato, paloma, ¿sí? De esta manera lo que vamos a llevarlo es que él empiece a utilizar letras convencionales. No vamos a lograr que él empiece a fonetizar. Él está todavía en un nivel menos avanzado de eso, ¿sí? Otra intervención podría ser decirle, señala donde dice paloma, que él señale donde dice paloma. Seguramente él va a señalar con un trazo continuo, paloma. O quizás empieza a darse cuenta que su escritura es muy corta para paloma, ¿sí? Y empieza a pensar que por lo menos tiene que empezar a controlar, ¿sí?, la extensión. Que para palabras que suenan más largas van más marcas y palabras que son más cortas van menos marcas. Eso es lo que yo voy a intervenir para que Tobías pueda avanzar. Mucho más que esto, no. Lo interesante es que él empiece a problematizar. Entonces, de un nivel 1 a un nivel 2, lo que yo quiero propiciar es que él empiece a utilizar letras convencionales. Fíjense que seguimos con la concepción, se aprende a escribir escribiendo, ¿sí? Y para eso lo llevo a su nombre y lo llevo a carteles que estén en el ambiente alfabetizador o los puedo ir escribiendo en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, para aquellos alumnos como Tobías que están aprendiendo a diferenciar dibujo de escritura, que ya diferencian pero que están en ese nivel de conceptualización 1, primero las intervenciones tienen que ser emotivo-relacionales, ¿no? Validar esa escritura y decirle que él lo está escribiendo, invitarlo a reflexionar, pero no decirle que esto no es una escritura, ¿sí? Porque decíamos que nosotros vamos a trabajar en la construcción del conocimiento de ese sistema de escritura. Siempre pedirle un señalamiento del escrito. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina tu escritura? Porque no es el caso de Tobías, pero cuando estuvimos trabajando en los análisis que ofrecía Nemirovsky, ¿se acuerdan que la primera escritura era descontrolada de punta a punta? Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es, cuando yo le pido señalamiento, si Tobías hubiera escrito de punta a punta, lo que yo voy a permitir es que él empiece a controlar la cantidad, a darse cuenta que para palabras que suenan más cortas, tengo que poner menos marcas, ¿sí? Anticipar lo que va a escribir. A ver, ¿vos qué vas a escribir? ¿Paloma? Bueno, paloma, muy bien. Andá pensando
cómo lo vas a escribir, ¿sí? Y darle la posibilidad de que él pueda realizarlo autónomamente. Recurrir a fuentes de información segura, el abecedario, su nombre, su propio nombre, aunque no tenga el nombre la convencionalidad, no tenga correspondencia, sino lo que yo quiero lograr es que él escriba con letras convencionales. Intentar que revise su escritura a fin de reconsiderar cuantitativamente lo producido. Lo voy a llevar a que mire, fíjese, dos aspectos, ¿no? Trabajar que use letras convencionales, no las pertinentes, convencionales, y que empiece a mirar lo cuantitativo. Hasta ahí voy a avanzar en este control. ¿Se acuerdan de Joaquín? ¿Qué sabía Joaquín sobre la escritura? Y Joaquín sabe usar letras convencionales, a diferencia de Tobías. Él ya usa letras convencionales, él ya mira el ambiente, ya empieza a relacionar, ¿sí? Y Joaquín sabía controlar la cantidad de grafías. Ya no escribía de manera descontrolada, sino que ya tenía cierto control de sus grafías. Y podía controlar la variación en el uso, ¿no? Él usaba variaciones, tiene un repertorio de marcas gráficas considerables. Utiliza varias, que puede ser las de su nombre, puede ser, fíjense que en Tigre dice Nov, quizás copió de noviembre, empieza como a mirar el ambiente. Todavía no puede relacionar, por supuesto. ¿Y cómo podemos ayudar a Joaquín a que avance en la conceptualización? Joaquín, ¿en qué nivel se encontraba? Segundo. En el segundo nivel, sigue siendo la etapa presilábica, ¿no es cierto? Joaquín va a leer con un trazo continuo seguramente cuando interprete su propia producción. ¿Cómo podemos ayudar a Joaquín para que avance en esta conceptualización? ¿Cómo lo vamos a ayudar entonces? Una de las maneras es que controle el eje cuantitativo. Para eso tenemos que pedirle señalamiento. Señalame con tu dedito cómo dice Paloma. ¿Cómo dice Paloma? Seguramente primero va a ser un señalamiento global. Paloma, va a decir Joaquín. Entonces le podemos pedir que señale más despacito, que señale más despacito. Ahí quizás hace un señalamiento más específico y lea Paloma, ¿sí? Empieza como a mirar su propia escritura. ¿Y qué hace entonces con la que le sobra? Porque si él intenta interpretar su escritura, puede ser que diga a la A le otorgue la PA, a la I le otorgue lo y a la T le otorgue ma, paloma, y le sobre alguna. Y quizás ahí él empieza a mirar y ajustar el indicio cuantitativo y va a tachar o va a borrar aquella que considera que le sobró, ¿no? Tenemos que tratar de que ajuste el señalamiento con lo que está escrito. El señalamiento con lo que está escrito. ¿Sí? Porque ahí empiezan ellos a controlar cuantitativamente. Otra intervención que podemos hacer con Joaquín y con las escrituras como la de Joaquín es escribirles palabras que empiezan como, en este caso, Paloma. Escribirle palabras que empiezan como Paloma. Entonces, trabajamos en este caso con palabras y trabajamos la pertinencia. Fíjese que a diferencia de Tobías, que le ofrecemos su nombre para que empiece a mirar letras convencionales, a Joaquín le ofrecemos ya también la convencionalidad, ¿no? Las regularidades. En este caso le escribimos adelante de él y escribimos palabras que empiezan como paloma. Quizás Joaquín todavía no pueda dar cuenta de qué palabras empiezan como paloma, entonces mi intervención va a ser aún más explícita. Empiezo a escribir Pablo, paleta, pato, como para que empiece a mirar las regularidades, ¿no? Las palabras empiezan a estar de una forma alineadas o un listado despejado para que empiece a trabajar también los inicios. Entonces, fíjate, Paloma empieza como Pablo, paleta, pato. ¿Qué va a hacer ahí, Joaquín? Empieza a mirar que las palabras que suenan iguales comienzan con las mismas marcas o con la misma letra. Yo no estoy trabajando las letras, fíjense, ¿no? Y sin embargo le estoy dando información sobre las letras, pero estoy trabajando una única palabra, un texto. Otra puede ser trabajar con los finales. Perdón, me fui. Trabajar con los finales. Espuma, cama, lástima, fantasma. Trabajar con los finales, porque quizás Joaquín, en este caso, empieza a mirar y empieza a observar que su escritura no termina como estas regularidades. Quizás él solamente mira la A. Y a esa escritura quizás le agregue una P adelante y una A al final. O quizás vaya aún más allá y a Paloma le agregue ma. Se dé cuenta que la regularidad entre espuma, cama, lástima, fantasma, paloma pasa por la finalización, ¿sí?, de la palabra. Acá hay varios ejes para intervenir. Fíjense que estamos interviniendo en el eje cuantitativo. Cuando le pedimos a Joaquín que haga un señalamiento más ajustado, lo que estoy
interviniendo en que él empieza a darse cuenta y a poner en relación, ¿sí?, lo que está diciendo con la prolongación de la palabra. O sea, que empieza a reparar el indicio cuantitativo. Y después voy a trabajar los indicios cualitativos, los principios y los finales. Puede ser que en una revisión no abordemos todos estos ejes, porque es un desarrollo, un conflicto cognitivo muy grande para el alumno, ¿sí? Para este niño pensar en lo cuantitativo y en lo cualitativo es mucho. Entonces yo puedo trabajar en una primera aproximación, en un primer acercamiento, que trabaje los indicios cuantitativos y en otra oportunidad, con otra palabra o con la misma, empezar a trabajar los indicios cualitativos, los comienzos y los finales, ¿sí? Fíjense cómo las intervenciones deben ser pertinentes y específicas para cada uno de los niveles de conceptualización, ¿sí? Seguimos entonces, avanzamos. Lo importante es que quizás acá Joaquín se queda con empezar a reparar indicios cuantitativos. Y empieza a hacer nuevamente, cuando se enfrente con una escritura, hacer naturalmente recortes silábicos. Yo no le enseñé a hacer recortes silábicos, porque la conceptualización de la hipótesis silábica no se enseña, pero sí naturalmente él va a atinar a hacer una separación en sílabas. Y lo que lo estoy llevando es a una hipótesis silábica, ¿sí? Es importante que puedan apreciar esto. Él no va a reparar en todo. Lo importante es que pueda problematizar sobre su propia escritura. Entonces, para los niños que construyen diferenciaciones entre escrituras, son aquellos que están en el nivel 2, ¿no? Presilábicos nivel 2. Es importante, aparte de lo que estuvimos diciendo, comparar el inicio y el final de las producciones, que puedan tener partes en común, ¿sí? Fíjense que si lo ponemos en consideración con la lectura, ellos también empiezan a trabajar con los indicios y los finales como estrategia lectora, ¿no? Entonces, tiene, obviamente que la conceptualización va por ese lado. La escritura con detención, cuando ellos se detienen, una cosa es que lo lea, Joaquín lea Paloma, y yo me quede con eso, pero si yo quiero intervenir, por una cuestión es cuando yo estoy evaluando las conceptualizaciones, y otra cosa es cuando quiero propiciar el avance, ¿no? Mis intervenciones van a ser explícitas. La escritura con detención, la relectura de la propia producción con detención. A ver, léelo de vuelta, despacito, a ver, despacito, señala con tu dedo. Yo lo que voy a meditar ahí es que ellos empiecen a reparar indicios cuantitativos. La lectura de la escritura de un adulto con detención. A ver, en alguna otra situación, que sea una escritura de la docente, del docente, y que ellos vayan leyendo, ¿sí?, en los dos, ¿no?, al unísono, vayan leyendo con la detención, ¿sí?, cada vez más ajustada, porque eso le va a permitir a los niños que están en este nivel, etapa 2, empezar a reparar en los indicios cuantitativos, además de los cualitativos. Cuánta información, ¿no? Camila, ¿se acuerdan de Camila? ¿En qué nivel de conceptualización se encontraba Camila? A ver. En el 3. Tercer nivel. El 3. ¿Y cuáles las hipótesis? Silábico vocálico. Bien, claro. Camila está en la etapa nivel 3, hipótesis silábica y en este caso vocálica, ¿no? Con letras pertinentes. Ella usa las letras que corresponden a la palabra, ¿sí? ¿Qué sabe Camila? Y Camila ya sabe que la escritura guarda relación con los aspectos sonoros del lenguaje, algo que Joaquín todavía no hacía. Joaquín ponía letras que él aleatoriamente conocía como un repertorio de marcas gráficas, pero que no eran las pertinentes. En cambio, Camila ya pasó ese conflicto, ¿no? Ella empieza a reparar, ¿no? ¿Se acuerdan que con Joaquín queríamos lograr esto? Cuando le brindamos información sobre palabras, textos, que empiezan iguales como la palabra que tienen que escribir, lo que yo quiero lograr es esa estrecha relación entre los aspectos sonoros del lenguaje con lo que está escrito. Esto ya Camila lo sabe. Camila sabe que la letra que utiliza para representar la sílaba debe tener un valor sonoro convencional. Ella no pone cualquiera, no pone aleatoriamente. O no es que para Paloma pone las pertinentes y después para las demás usa otras. No, no, no. Ella sabe muy bien que la letra, ¿sí?, tiene un valor sonoro convencional y de acuerdo a la posición que se encuentre también en la palabra. Ahora, ¿cómo podemos ayudar cuando tenemos niños que se encuentran en este nivel de conceptualización, ¿no?, que están en una etapa silábica, que quizás puede ser que no sea la pertinente, ¿no?, que utilice que para Paloma quizás otro niño ha usado la R, la S y la T, pero cuando yo lo invito a reflexionar sobre su escritura, puede llegar a hacer recortes silábicos. Son aquellos que están iniciándose, están abandonando el nivel 2 y se van a encontrar con un nivel 3. ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar, y hoy lo vamos a ver también. ¿Cómo podemos ayudar a Camila para que avance en su producción escrita?
Podemos trabajar, primero le podemos pedir que señale con su dedito donde dice paloma, que haga un señalamiento bien detenido. Posiblemente ella diga pa, lo, ma. Separe naturalmente la palabra en sílabas. Entonces, otras intervenciones que podemos hacer es el tapado de partes, como pueden ver en la primera imagen, ¿sí? El tapado de partes. Yo tapo y dejo solamente la A y le pregunto, ¿ahí dice paloma? Sabiendo en el nivel de conceptualización que se encuentra esta niña, ella va a decir que no. ¿Y entonces qué dice? Lo más probable es que diga que ahí dice pa. Y yo le puedo preguntar si con esa sola dice pa. Seguramente Camila va a decir que no porque ya la pregunta es capciosa, ella ya va a dar cuenta de que seguramente ahí con esa no dice pa. Entonces podemos pensar palabras que empiecen como paloma. Puede ser que Camila, en este nivel de conceptualización, ella ya pueda, como papá, señor profe como pato, como Pablo, que ella ya pueda reparar porque tiene conocimientos, ¿no es cierto?, sobre sí, la fonetización de ciertas palabras. Entonces las vamos escribiendo. Entonces ella seguramente va a dar cuenta de que estas palabras que empiezan, y también las anoto despejadamente para que vea la regularidad, va a dar cuenta que le faltó poner la pa. ¿Qué va a hacer Camila? Seguramente la coloque a la pa, ¿sí? Y luego puedo seguir con la tapadita de las otras partes, ¿no? Después dejo la O y pregunto qué dirá hasta acá, ¿sí? Yo lo que voy a intentar en esta situación es que ellos puedan reparar y reflexionar sobre un aspecto nada más. No pretendo y lejos estoy de considerar que quiero que ella llegue a una escritura convencional hoy, en este momento. No, yo se la dejo, ¿no? La dejo pensando a Camila, ¿sí? Este pequeño avance, ¿por qué? Porque además yo tengo 25, 30 que están esperando también, ¿sí? Mi intervención. Entonces, bueno, voy a ir pensando de a poquito pequeñas intervenciones. Otra puede ser el trabajar con, ahí que se trabó, ahí está, con el equipo de letras. Yo puedo darle a Camila todas las letras de Paloma y decirle, mira, con estas letras se escribe Paloma. Fíjate, y la condición es que no te tiene que sobrar ninguna. Entonces, ella va a empezar, ¿sí?, a este desarrollo, este esfuerzo cognitivo del que hablábamos a los comienzos, ella se va a tener que enfrentar y va a salir de su zona de confort, porque ella sabe que ahí dice Paloma y ahora lo que estamos haciendo es reparar también en cuáles poner, ¿no es cierto? Y en qué orden. Fíjese que acá ella entra en una situación que tiene que ver con las preguntas iniciales, ¿sí? ¿Se acuerdan que era cuántas poner? Ya está, yo ya le solucioné, estas van. ¿Cuáles poner? Ya está, nosotros ya reparamos en esto, ¿no? El inicio cuáles. Ella ahora tiene que encontrarse y enfrentarse con el problema de en qué orden. Y ahí Camila va a poder avanzar, quizás se encuentra con un conflicto que no pueda resolver. Lo importante es que nosotros la dejemos pensando en ese conflicto que ella todavía no pudo resolver, ¿sí? Seguimos entonces avanzando con las otras escrituras. Qué interesante, ¿no? Cómo podemos ir propiciando el avance. ¿Y qué necesita cada niño de la intervención docente específica para que puedan avanzar en sus conceptualizaciones, ¿no? Entonces, acá nosotros estamos ofreciéndole el indicio, el eje quanti y quali, porque ya le dimos la cantidad, le dimos cuáles son las letras, lo que ella tiene que pensar es en el orden, en qué orden. Entonces, aquellos alumnos que producen escrituras silábicas, como Camila, aquellos que se encuentran en el nivel de silábico, proponerle la escritura de monosílabos o de bisílabos. ¿Por qué? Porque generalmente los niños que se encuentran en la etapa silábica, en la hipótesis silábica del tercer nivel, tienen el conflicto de la hipótesis de cantidad mínima. Para ellos, una palabra tiene que tener más de 3 letras, 2 o más de 3 letras para que diga algo. Entonces, si yo, por ejemplo, a Camila le digo que escriba pan, más que seguro, conociendo el nivel de Camila, ella va a poner la A. Y cuando se enfrente con su escritura y tenga que reflexionar, va a pensar que le faltan letras. Y puede ser que ella entre en un conflicto muy grande y empezar a autodictarse, a pensar pam, 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 hasta que dé cuenta de que le falta la P, o puede ser que ella agregue cualquier letra porque no puede encontrar cuál es porque no se da cuenta. Entonces ahí yo también tengo que reparar porque quizás a simple vista, si Camila pone la A y después agrega otras letras para darle consistencia a su escritura, hasta yo puedo pensar que está en la etapa presilábica. ¿Se entiende? Sí, porque puso aleatoriamente. Pero cuando yo enfrento a Camila con su escritura, me voy a dar cuenta que ella lo que va a hacer es prolongar el sonido. Va a decir, pan, va a prolongar el sonido, porque ella sabe que va la A,
y a las otras letras no les puede dar un valor sonoro. Es un conflicto en el cual ellos se enfrentan, ¿no? La escritura de palabras con idénticos núcleos intrasilábicos. Si vos le decís a Camila que escriba araña y banana, ¿qué va a hacer? Va a poner a y a. Pero ella ya sabe que para escribir palabras diferentes van letras diferentes, ¿sí? Van grafías o marcas diferentes. Entonces ahí se va a encontrar con este conflicto muy grande de tener que pensar cuál más pone. Estos son conflictos que tenemos que habilitar para que los niños avancen de la etapa silábica a la etapa silábica alfabética, porque si no, están en una zona de confort muy grande, ¿no? Es difícil querer sacarlos ese corrimiento de la etapa silábica. Esto es un gran conflicto para ella, porque ella es vocálica, entonces, y vocálica y con la letra pertinente. Otra comparación, gato-pato. Vamos a escribir animales que ustedes conozcan o que hayan tenido como mascotas, ¿no? Y que uno diga gato y otro diga pato. Bueno, vamos a escribir gato y pato. Camila, ¿qué va a hacer? Va a poner A-O, A-O. Y va a tener que buscar cognitivamente un esfuerzo muy grande para diferenciar esas escrituras, porque ella sabe muy bien que AO y AO suenan iguales, pero son dos palabras distintas. Entonces tiene que desarrollar esta posibilidad de poder enfrentarse. La producción de palabras con diferencias morfológicas, conejo, conejas, conejitos, ¿sí? Que trabajen, ¿no es cierto? El primer núcleo, ¿no? ¿Qué te sirve esto de escrituras con transformaciones? ¿Qué te sirve morfológicamente esta palabra para luego poder escribir otras palabras que cambien, en este caso, bueno, ¿no es cierto? La morfología, ¿no? De singular a plural. Esto también es importante porque ella se va a enfrentar, ella hablo por Camila, pero en realidad los que están en el tercer nivel de etapa silábica se van a enfrentar con este tipo de conflictos. Tienen que buscar cómo diferencian sus escrituras. Y Paloma de Lucas. Lucas, acá. Lucas qué sabe? ¿Se acuerdan en qué nivel de conceptualización se encontraba Lucas? A ver. En el 3. Tercer nivel. Tercer nivel. Hipótesis silábico alfabético. Bien, bien. Lucas sabe mucho también sobre la escritura y él sabe que su escritura está muy próxima a la alfabética. Es más, él puede ya leerlos de una manera convencional sin dar cuenta de que hay omisión, porque bueno, es un proceso de construcción y porque se encuentra en ese nivel de la etapa silábica, de la etapa silábica alfabética, que si yo no lo confronto con su propia escritura, hasta puede pasar por alto. Son aquellos niños que después, cuando ya han transitado la alfabetización inicial, se saltan letras, omiten letras. Y que su escritura guarda estrecha relación con los aspectos sonoros del lenguaje. Él ya lo sabe. Pero ¿cómo puedo hacer para que Lucas avance en su conceptualización? ¿Cuáles son las intervenciones que podemos hacer para que él pueda avanzar? Le podemos solicitar que interprete lo que escribió. Fíjense que siempre y en todos los niveles solicitamos que interprete su escritura, porque uno reflexiona, nosotros mismos, cuando volvemos a eso que escribimos. Ellos también, la necesidad de volver a su propia escritura y que la interprete. Entonces, le vamos a pedir que haga un señalamiento cada vez de manera más detenida y ajustada. Seguramente él diga pa y ya no va a ser un recorte silábico, sino va a darle a la sílaba las dos letras, ¿sí? Las dos marcas que le corresponden, pa, lo, ma. Y él todavía no repara en que le puede llegar a faltar una letra para que diga. Entonces, le podemos decir y realizar la tapadita. ¿Hasta acá qué dice? Pa va a decir Lucas. ¿Y ahora qué dice cuando destapo la O? Quizás se repara, ¿sí?, en su omisión. Y si no lo hace, le vamos a ofrecer, como la segunda imagen, ¿sí? Ofrecerle escrituras seguras. ¿Sí? Mira, la seño te va a escribir, o el profe te va a escribir palabras que te van a servir para completar paloma. Mira, loro, lomo, lotería, Lorena. Escribirlas en forma, ¿no es cierto?, como siempre decíamos, en listas, ¿sí?, en listas despejadas, para que él pueda observar esa regularidad. Entonces, en este caso, ¿qué va a hacer Lucas? Va a agregar, ¿sí?, la letra que le corresponde. Luego que puedo realizar otra intervención puede ser trabajar nuevamente con el equipo de letras, ¿sí? Darle el equipo de letras y decirle que no sobra ninguna, o darle solamente la letra que él ha omitido y decirle, esta letra corresponde a la palabra paloma, fíjate dónde la podés ubicar. Estas son otras posibles intervenciones para las escrituras, como la de Lucas, que está en una transición en etapa silábica alfabética.
Otras intervenciones, que pueden ser para aquellos chicos que también presenten desorden con alternancia o desorden con pertinencia, que para escribir tigre pongan tiger, ¿sí? Ger, gre, gre, que ellos pueden reconocer fonológicamente las letras, pero no pueden identificar el orden, ¿sí? ¿Cómo trabajo con estos alumnos? El armado de palabras con el equipo de letras, ¿sí? Y seguido de relecturas. El equipo de letras en estas etapas ya de la complejidad es ideal. Desde el de etapa silábico alfabético y alfabético es, como diríamos, el ABC, ¿no? El caballito de batalla. Trabajo en pequeños grupos para reflexionar sobre lo escrito, confrontar su escritura con otro, decirle que cada uno escriba y luego confronten y tenga que salir una única escritura. Ellos discuten, porque en este caso, tanto en la escritura silábica, silábico alfabético como alfabético, pueden discutir, pueden argumentar. Ahora, si le pedimos, ¿sí?, a los niños, a Tobías o a Joaquín, que justifiquen su escritura, no lo pueden hacer, porque ellos aleatoriamente colocan marcas, ¿sí?, que extraen de sus conocimientos previos de sus nombres o de los nombres de sus familias o del ambiente alfabetizador, pero no es que puedan justificar. Bueno, hasta acá, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahora no hay preguntas, Vilma? ¿No? No, Gladys. Bueno. Bárbaro, entonces. Hasta acá hemos observado los niveles de conceptualización, estamos viendo, ¿no es cierto?, el enfoque enseñanza, los fundamentos de las prácticas del lenguaje, y pudimos también ver la didáctica de la lectura y de la escritura, ¿no? Los niños se encuentran en estos niveles de conocimiento, cómo nosotros didácticamente podemos propiciar el avance. Pero eso no es suficiente. Yo tomé esta frase de Mirta Castedo, también es una investigadora del enfoque constructivista, es curricularista de la provincia de Buenos Aires y directora de la maestría de escritura y alfabetización de la Universidad de La Plata, en la cual ella considera que el docente precisa de conocimientos didácticos. Por supuesto, nosotros necesitamos de los conocimientos didácticos, ¿no? De conocer la didáctica, de poder poner en tensión en relación la teoría con la praxis, ¿no? La teoría con la práctica, para poder apoyar mis prácticas. O sea, yo hoy justifico mis prácticas, mis acciones didácticas, mis decisiones didácticas en torno de un enfoque de enseñanza, ¿no? Esto a mí me va a dar una seguridad, ¿no? Me va a dar una base. Y me va a permitir, ¿no es cierto?, a mí desempeñarme con cierta fluidez en el aula, ¿sí? Yo tomo un texto, ¿sí?, puedo tomar el diseño curricular en el cual está enmarcado el enfoque de enseñanza y puedo justificar mis acciones. Pero paralelamente, la didáctica también requiere del docente como figura que aporta elementos que van más allá de la investigación y que la alimentan. No es solamente, ¿sí?, diríamos, un requisito único requisito, los conocimientos didácticos. También se ponen en juego el docente, el contexto, la trayectoria, los alumnos y los conocimientos que tienen los niños. Todo es un conjunto. Si nosotros ahora nos ponemos a pensar en todas estas situaciones que yo traje para que podamos analizar, fíjense que son situaciones, actividades totalmente descontextualizadas. Ustedes hasta me podrían decir que estoy trabajando el sistema de escritura sin darle un marco de un lenguaje escrito, sin darle un marco en los cuales fundamentan las prácticas del lenguaje. En realidad, podría decirles ahora, y si tomamos, quizás podemos tomar el diseño curricular y podría decirles yo que estas situaciones de escritura, ¿ante qué situación didáctica fueron propiciadas? Ante la situación de escritura por sí mismo, ¿sí? Podemos pensar qué contenidos tenían que los chicos llevar a cabo, ¿no?, a partir de la práctica de la escritura misma. Puedo enmarcarlos en una situación de enseñanza que tienen que ver con que los niños escriban los nombres de animales que estuvimos trabajando en la enciclopedia. A ver qué otra situación didáctica se les puede ocurrir a partir de las palabras que estuvimos trabajando recién. ¿Por qué? Porque hay que darle un contexto, hay que darle un marco. Los niños se enfrentan con la escritura, pero con un para qué. Sí, en este caso, ¿yo qué hice? Tomamos estas evaluaciones para evaluar, ¿sí? Pero mientras estoy evaluando, los niños están realizando situaciones de escritura por sí mismos, que tiene que ver con un para qué. Para realizar después, no sé, una enciclopedia de animales, para poder socializar con el otro grado cómo viven los cangrejos, de qué se alimentan las palomas. Así que siempre hay un propósito. Siempre que haya un propósito didáctico y comunicativo, lo que a mí me permite es contextualizar la situación.
dar actividades para que los niños escriban por escribir, estamos por fuera del enfoque de enseñanza, por fuera del paradigma de la construcción del conocimiento, por fuera de todo lo que estuvimos trabajando en el encuentro pasado. Siempre tiene que haber un qué, un propósito didáctico y un para qué, un propósito comunicativo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, esperen que quería, sí, ahora después lo vamos a ver. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad nosotros desde la formación permanente, que somos los CIE, siempre propiciamos esto de ser investigadores de nuestras propias prácticas. A mí me pasó durante muchos años, y siempre hablo de mi experiencia como maestra, que yo me consideraba una excelente maestra de primero y segundo grado en los primeros años que comencé a trabajar, hasta que me empecé a dar cuenta que mis alumnos ya no aprendían. Entonces, me costó muchos años darme cuenta que en realidad el problema no era del otro, el problema lo tenía yo. Primero era, pero porque la escuela está en un contexto vulnerable, y porque los padres, y porque también de la familia que viene, y no, en realidad tenía que ver, ¿sí?, con una bajada didáctica que yo realizaba que no permitía que los chicos vayan avanzando. En ese momento me empecé a preocupar por la alfabetización, me empecé a preocupar porque lo que yo promovía como situación didáctica de enseñanza no impactaba en el aprendizaje. Ese es el momento en que yo di cuenta que con la alfabetización, con la formación inicial del profesorado, sí, que me dio una base muy importante, tenía que ir pensando en una formación permanente. Y esto de la formación permanente tiene que ver con que ustedes se transformen en sus propios investigadores de sus propias prácticas, que investiguen, que problematicen, que contextualicen, porque quizás hoy a ustedes pareció que lo que estuvimos trabajando en este encuentro en el pasado es lo ideal, pero cuando ustedes se enfrenten en el aula se van a encontrar con otras problemáticas que también tienen que resolver, ¿sí? A eso me refiero con contextualizar, darle un contexto que tiene que ver con la trayectoria de cada uno de ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a analizar en conjunto algunas escrituras infantiles, ¿sí?, en función de lo que saben los chicos sobre el sistema de escritura. Y si yo mostrara las próximas escrituras, ustedes van a pensar, pero ¿en el marco de qué escribió este niño? ¿Cuál es el propósito? ¿No? ¿Cuál es la situación didáctica que propicia? ¿Para qué la docente los enfrentó a una escritura por sí mismo? En este caso yo me voy a enmarcar en un diseño curricular que me va a permitir, ¿sí?, orientar la enseñanza. ¿Qué situación didáctica voy a propiciar? Cada vez que los chicos se enfrentan con la escritura, la situación didáctica, ¿cuál es? La escritura por sí mismo. Voy a tomar el diseño curricular y voy a poder decidir qué contenidos son los que voy a abordar a partir de la situación didáctica de enseñanza, escritura por sí mismo. Y también, por supuesto, voy a poner en consideración y en relación los indicadores de avance, ¿sí? Pero qué interesante que en este caso, que yo voy a mostrar 3 escrituras infantiles, podamos contextualizar la escritura, ¿no? Y en este caso tenemos el placer, diríamos, puedo contarles que tenemos el placer de tener entre nosotros a Norma, que es una docente investigadora de sus propias prácticas pedagógicas, en los cual también ella, dentro de sus acciones que toma, de sus decisiones didácticas, va investigando sus propias prácticas para poder tomar las mejores decisiones. Estas son escrituras que realizamos hace unos años con sus alumnos de primero, en el cual ahora me gustaría que ella nos pueda contar qué situación didáctica se propició y para qué, Norma, enfrentaste a los chicos a la escritura por sí mismo. ¿Cuál era el propósito? ¿Sí? A ver, si te acordás, Norma. Espero que esté, porque yo no veo a nadie, ¿eh? A ver, ¿estamos o no estamos? ¿O se fue? A ver, voy a dejar de compartir para ver si la veo. Sí, ahí está Norma. Ahí está Norma. Bueno, habilita tu micrófono. Me gustaría que puedas contar en realidad cómo fue que propiciaste esta escritura por sí mismo en los niños, ¿sí? ¿Qué estaban trabajando? ¿Se escucha o no se escucha? ¿Puedes salir con la Norma o no? Estás muteada. Ahí está, ahora no. No se escucha. No, a ver ahora. Ahí está. ¿Ahora? Sí, Ahí está. sí. Ahí Sí. está, ahí está. Sí. Era, bueno, hacer un listado despejado de personajes de cuentos que habíamos trabajado, Bien. en realidad. Bien. Esto es lo que nosotros queríamos destacar, ¿no? La contextualización, ¿sí?
¿Qué tienen que hacer los niños? ¿Cuál es el propósito didáctico? Que vayan avanzando en el conocimiento del sistema de escritura a partir del lenguaje de los textos. Habías trabajado cuentos tradicionales, ¿no? En este caso era Caperucita. Cuentos tradicionales. Sí, sí. Entonces, la situación, sí, contanos. No, sí, diferentes cuentos tradicionales, ¿no? Caperucita Roja, bueno, era Blancanieves, bueno, ahí aparece la bruja, también de Hansel y Gretel, bueno, el rey, del gato con botas, y bueno, y los ratones no me acuerdo, pues ya era hace bastante. Sí, estabas trabajando los personajes de los cuentos tradicionales, para luego elaborar una galería de personajes. Fíjense que ahí está el qué, ¿no? Norma, como investigadora de sus propias prácticas, decide trabajar con esta lista de personajes de los cuentos, una lista en la cual los niños ya tenían la imagen para que puedan sentirse seguros de lo que estaban dibujando, y fue una evaluación, diríamos, para luego poder tomar decisiones didácticas, cómo intervenir para que los niños vayan avanzando en el conocimiento del sistema. Entonces, había un propósito didáctico, que avancen en el conocimiento del sistema de escritura a partir del conocimiento de los textos, de los cuentos. Un propósito comunicativo. ¿Para qué? El para qué. ¿Para qué escribían? ¿Para qué se enfrentaban? ¿Porque era una pruebita? No, en realidad era porque ellos después iban a elaborar una galería de los personajes. El propósito didáctico y comunicativo. La situación didáctica de enseñanza es la escritura por sí mismo, ¿sí? Y luego la evaluación, que tiene que ver con los indicadores de avance, era para poder determinar si ese contenido se fue llevando a cabo, ¿sí? Bueno, esta era la escritura de Dylan. A ver, ahora sí les pido que abran los micrófonos. ¿En qué nivel de conceptualización se encuentra Dylan? A ver. A ver, ¿en qué nivel de conceptualización se encuentra Dylan? ¿Etapa 1, etapa 2, etapa 3? Nivel 1. Nivel 1. Nivel 1. Recuerden, vamos a recordar la escritura de Tobías, ¿sí? Recuerden qué diferencia el nivel 1 del nivel 2 de la etapa presilábica. ¿Cuál es el conocimiento que tiene un niño de nivel 2? Ah, puede diferenciar las letras de los dibujos. Sí, bueno, bien, en realidad todos diferencian dibujo-escritura, ¿no? Aunque ya estén en etapa... Pero hay una característica muy grande. ¿Qué hace el niño que está en etapa del nivel 1? ¿Hace marcas convencionales o hace pseudoletras? Pseudoletras. Hace pseudoletras, exactamente. Y la gran diferencia entre nivel 1 y nivel 2 es la grafía. Cuando los niños están en el nivel 2, ya hacen una grafía lo más parecido a lo convencional. En este caso podemos decir que Dylan se encuentra en el nivel 2, porque él no hace pseudoletras, porque está mucho más avanzado de esa conceptualización. Entonces, si podemos apreciar, Dylan realiza una escritura nivel 2. Lo importante siempre es escuchar la voz del autor, porque cuando ellos pueden reflexionar sobre su escritura, también nos da indicios. ¿Sí? ¿Escuchamos a Dylan? A ver si se escucha, ¿eh? Esperen que quiero subir el volumen. Esperen que lo pongo. Dylan, ¿me lees con el dedito, siguiendo la lectura con el dedito? Caperucita Roja. Bien. ¿Y después, abajo? Princesa. Bien. ¿Y después? Ratón. Bien. ¿Y después? Bruja. ¿Y después, por último? Rey. Muy bien, te felicito, ¿eh? Entonces, si podemos observar la escritura de Dylan, ¿cómo es la lectura? ¿Él repara en indicios silábicos o hace una lectura global, de punta a punta? Una lectura global. Claro, y podemos dar cuenta de que Dylan tampoco puede reparar en indicios cuantitativos. Él escribe prácticamente de punta a punta. ¿Sí? Y si pensamos en las intervenciones docentes que estuvimos trabajando recién, ¿cuáles serían propicias para Dylan? Como docente, ¿yo qué podría trabajar? A ver, ¿se acuerdan cuáles eran las intervenciones propicias para los niños que se encuentran en el nivel de Dylan, en la etapa nivel 2? Que lea con mayor detenimiento. Bien, una es que lea con mayor detenimiento. ¿Qué logro con eso? ¿Que empieza a reparar qué?
¿En qué indicio? La cantidad. Claro, la cantidad. Cuando yo a Dylan le digo, él dijo rey, pero si yo puedo propiciar en él la reflexión sobre el rey, a ver, lee más despacito, rey. Seguramente él se dé cuenta que puso muchas. Entonces va a pedir la goma o va a pedir tachar. ¿Y qué logré ahí? Que empieza a reparar en indicios cuantitativos. ¿Sí? Fíjense cómo yo puedo propiciar el avance. Una de las cuestiones es el indicio cuantitativo. Otra, ofrecerle qué. A ver. Palabras que empiezan. Claro, fuente de información segura. Claro, fuente de información segura. En este caso, ¿se acuerdan? En el caso de nivel 1 de Tobías, le ofrezco trabajar con su nombre, porque lo que yo quiero es que él empiece a trabajar letras convencionales. En este caso, yo quiero que Dylan empiece a reparar en indicios cuantitativos y también cualitativos, los principios y los finales. Entonces, le ofrezco si hubiera palabras en el ambiente que ameritan, o yo escribo palabras que empiecen como Caperucita. Capa, carpa, casa, ¿no? Y logro un listado despejado para que él pueda ver esas regularidades. ¿Qué va a hacer Dylan? Va a mirar, y si él realmente evidencia y reflexiona, a su escritura no la va a borrar, le va a agregar la C en este caso para completar. Y ahí él se queda conforme. Y nosotros también, ¿sí? No pretendamos trabajar todos los ejes, como decíamos, al unísono, porque para él es un esfuerzo muy grande. Y la próxima vez que él tenga que enfrentarse con una escritura, va a hacer una lectura con detenimiento y va a empezar a cortar o a prolongar si hubiera escrito pocas palabras. Y va a empezar a dar cuenta de que las palabras que suenan iguales comienzan con la misma marca, ¿sí? Vamos a observar ahora... este ya Dylan, ya lo vimos. Vamos a observar la escritura de Tomás, ¿sí? Si observamos a Tomás, ¿en qué nivel de conceptualización consideramos que se encuentra? A ver, ¿en qué etapa se encuentra Tomás? ¿Qué sabe de la escritura? Nivel 1 sabemos que no es. Los niños que están en nivel 1 escriben con pseudoletras. ¿Será nivel 2? ¿Será nivel 3? Para mí están en nivel 2. Sigue nivel 2. Sí, nivel 2. Algunas letras pertinentes, por ahí en Caperucita ¿Tiene algún control de cantidad? Sí. Tomás pareciera que controla la cantidad, ¿no es cierto? Sí. Sí. Indicios cualitativos... No escribe hasta el final del renglón. No, ya empieza a controlar, se da cuenta de que las palabras no pueden ser tan extensas. Y Tomás tiene un repertorio, puede confundir algunas letras con números, pero eso no es problema, ya a medida que va transitando lo va a ir resolviendo. Tiene un repertorio de marcas interesante, pone letras variadas, ¿sí? Pero pareciera como que no repara en la fonetización, ¿no es cierto? Pero qué interesante que es escucharlo a Tomás, porque Tomás tiene para decirnos cosas, y cuando nosotros invitamos a los alumnos a que interpreten sus propias escrituras, también tenemos otros insumos sobre cómo intervenir. Vamos a escucharlo a Tomás entonces. Tomás, ¿qué escribiste? A ver. Caperucita. Con el dedito, seguí con el dedito, a ver, la lectura. Caperucita. Muy bien, a ver. Princesa. Bien. ¿Y después? Ratones. Muy bien. Bruja. Rey. Felicitaciones. ¿Qué pasó con Tomás? ¿Qué información nos brindó Tomás que nosotros al apreciar su producción escrita no lo sabíamos? Comienza a hacer recortes al leer. Tomás empieza a hacer recortes silábicos. Es más, hasta podemos pensar que para Caperucita él usa la A como letra pertinente, ¿sí? Tomás está en esa delgada línea que es casi imperceptible entre un proceso de construcción presilábico nivel 2 ingresando a la etapa silábica. Si yo como docente no intervengo, Tomás va a seguir arrastrando los vicios del nivel anterior, porque a ellos les resulta muy complejo
avanzar hacia el nivel siguiente. Es muy difícil que encontremos un niño que hoy ingrese al aula y nos diga, uy, qué ganas hoy que tengo de enfrentarme con un desafío de escritura. No, más bien ellos, eso los molesta, ¿no? Tener que enfrentarse con un problema de escritura. Por eso es importante en este caso leer, porque Tomás está ingresando a la etapa silábica y mis intervenciones van a ser distintas que si fuera que está en una etapa presilábica. ¿Qué empiezo a trabajar con Tomás? ¿Qué puedo trabajar? Cuando está en una etapa ingresando a la silábica, diríamos, tomamos intervenciones silábicas. Siempre que reflexione sobre su escritura. ¿Qué hizo Tomás? Él dijo caperucita y prolongó. Prolonga. Cuando le sobran, prolonga. Yo lo puedo invitar a que nuevamente ajuste su intervención y que haga esta relación y él se va a encontrar con que le sobran letras y va a empezar a tachar. ¿Qué estoy logrando? Que aparte, él ya tiene un control cuantitativo, que ahora ese control tenga correspondencia con lo que dice, con lo que está escrito. ¿Sí? Y puedo ir trabajando también, porque él no usa letras pertinentes, el trabajar los comienzos y los finales. ¿Sí? Bien. Y avanzamos hacia el último, ¿eh? Acá tenemos a Sheila. ¿Qué decimos de Sheila? ¿Qué sabe Sheila? ¿En qué nivel se encuentra Sheila? Nivel 3. Nivel 3. ¿Cómo sabemos que está en nivel 3? ¿Qué controla Sheila? Controla la cantidad. ¿Controla la cantidad y los indicios cualitativos los controla? Y son letras que algunas corresponden. Claro, en su etapa, en su hipótesis silábica, ella ya puede controlar, ¿sí? Cualitativamente las que considera que corresponden. ¿Sí? Nosotros podemos decir que Sheila se encuentra en una etapa silábica con letras convencionales, quizás la K confunda con la J porque tiene que ver con este efecto de paralelismo que tenemos nosotros en nuestro sistema alfabético, ¿no? Que tiene que ver con que para cada grafema pueden corresponder varios fonemas, ¿no es cierto? En ese defecto de paralelismo todavía ella no se encuentra, ¿no? En reparar en la convencionalidad. Pero igual que para la K, fíjese la letra que ella puso. ¿Por qué? Porque le suena que la K suena como la C. Escuchamos entonces a Sheila cómo lee su propia escritura. Sheila, ¿qué escribiste, me lo lees? Bien. Muy bien. Seguimos. Ratones. Bien. Bruja. Y por último, rey. Muy bien. Te felicito. Muy bien. Sheila, cuando pudo reflexionar sobre su propia escritura, hizo recortes silábicos y pudo interpretar. ¿Sí? Si yo a Sheila, por supuesto que siempre voy a validar esta escritura, pero como docente no intervengo, ella seguramente quede en este nivel de conceptualización por un tiempo prolongado. ¿Qué propuestas puedo brindar para que Sheila avance en la conceptualización? A ver, ¿cuáles eran? Una hizo ella, ¿no? Que lea con detenimiento su propia escritura. Fíjese que a Sheila no le sobró ninguna, porque pudo reparar en el recorte silábico. ¿Qué más puedo propiciar? ¿Qué más puedo promover? Escritura en monosílabos. Escritura en monosílabos. A ver. Algo que decíamos como caballito de batalla, el ABC, que vamos a tener para niños que ya están en nivel de conceptualización 3. ¿Qué habíamos dicho? ¿Trabajar con qué? También, bueno, trabajar con palabras que tengan idénticos núcleos intrasilábicos. Sí, también, por supuesto, sí. Sí. Pero para que ella pueda avanzar, por ejemplo, en ratones, que sabemos que ha omitido letras, pero no es una omisión, es un error. Claro, trabajar con el equipo de letras, exactamente. También puedo propiciar que si hay niños que se encuentran en este nivel de conceptualización, confronten su escritura. ¿Sí? Vos cómo escribiste ratones y vos cómo escribiste. Bueno, ahora discutan y realicen una única escritura entre todos. Si están en el mismo nivel de conceptualización, seguramente no voy a lograr una escritura
convencional, pero voy a lograr una escritura lo más cercano a lo convencional. Ahora, no puedo incluir en este grupo a Dylan, por ejemplo, o a Tobías, porque no podrían justificar sus escrituras, ¿sí? Quizás Sheila se pueda encontrar con otro alumno que puso Caperucita con las letras pertinentes y hasta puedan discutir. Y Sheila diga, claro, tenés razón, Caperucita empieza como casa y miran el cartel de casa que está en el ambiente alfabetizador, ¿sí? Esto lo pueden hacer aquellos niños que ya pudieron encontrar una relación entre lo que está escrito, ¿sí?, en cómo lo dicen. Bien, avanzamos entonces. En los niveles de conceptualización de la escritura hemos avanzado un montón. Fíjense que lo que pudimos poner hoy en tensión fue la didáctica, ¿sí?, las conceptualizaciones y la didáctica. ¿Qué hacemos con estos conocimientos que tienen los niños? Ahora vamos a avanzar un poquito más en los niveles de la lectura. ¿Cómo aprende un niño a leer por sí mismo? Y bien decíamos, así como nos focalizamos en la construcción a medida que se va ejerciendo como quehacer del escritor, podemos decir que como quehacer del lector se aprende a leer leyendo, ¿sí? Y en este caso estuvimos trabajando mucho en el encuentro pasado con respecto a las estrategias de lectura, ¿sí? ¿Recuerdan? Que para que los niños puedan leer por sí mismos y yo como docente pueda propiciar el avance, es necesario que los chicos puedan avanzar en sus estrategias de lectura. ¿Cuáles eran? Era la anticipación y la verificación, ¿sí?, de significados posibles. Anticipar y verificar. Para poder anticipar y para poder verificar tienen que tener conocimiento del texto y eso es sumamente importante. ¿Cuáles son las condiciones didácticas para que los chicos avancen en la adquisición de la lectura? Predarles un contexto, ¿se acuerdan? Material o lingüístico. Leérselos, mostrarles la tapa, mostrarles la contratapa, darles información, permitirles que ellos puedan explorar el texto, que puedan generar sus propias hipótesis, que puedan anticipar, que puedan verificar. Prever que los niños dispongan de conocimientos previos, si estamos trabajando con cuentos tradicionales, contarles que este nuevo cuento también es tradicional. Los chicos van a utilizar sus conocimientos, a dar cuenta de que va a comenzar, ya van a abrir la primera página y van a considerar que ahí dice había una vez, que termina con vivieron felices para siempre, que siempre va a ocurrir una sucesión de hechos, que las regularidades que los chicos van encontrando en los textos, ¿sí? Bueno, por supuesto, darles información sobre el título, el autor, toda la contextualización que podamos brindarle, que sea cada vez más exhaustiva para ir luego abandonándola y llegando a una descontextualización cuando está en un nivel 5 o nivel 6. ¿Cuáles son las situaciones didácticas? Podemos trabajar con dos cuestiones, pero siempre recuerden que la alfabetización inicial es sumamente importante y condición didáctica que los chicos conozcan, ¿sí?, el texto. En este caso puede ser conocer el contenido y la forma del texto. ¿Cuándo se da esta situación? Cuando los chicos se saben una canción de memoria, cuando se saben una poesía de memoria, ¿sí?, cuando ellos pueden abordar, ¿sí?, los nombres de los compañeros porque ya se los saben de memoria. Entonces, que yo promueva la lectura de un texto que ellos ya se saben de memoria. ¿Qué me va a permitir esto? Localizar dónde dice aquello que ellos ya saben que está escrito, ¿sí? Es condición didáctica. Si no, es como decíamos en el encuentro pasado, es como si yo los enfrentara a ustedes a la lectura de un texto en chino, en los cuales yo no contextualizo y ustedes tampoco lo podrían abordar. Pasa exactamente con los chicos. Ahora, ¿siempre trabajo con textos memorizados? No, en los inicios de la alfabetización se propicia, es ideal, pero luego puedo trabajar con textos que los chicos conozcan, ¿sí?, el contenido, pero no que conozcan todo el texto de memoria. En estas situaciones en las que los chicos conocen el contenido y la forma del texto, podemos trabajar estas situaciones didácticas. ¿Dónde dice algo que ellos ya saben que está escrito? ¿Dónde dice Manuelita en la canción? Se la saben que dice Manuelita. El tema es dónde dice. ¿Cuál es cuál entre un conjunto de escrituras conocidas pero no memorizadas? ¿Cuál decía abuelita, abuelita, qué ojos tan grandes tienes? Cuando hay 4 diálogos entre Caperucita y el lobo. Tengo que buscar. No está memorizado. Saben, ¿no es cierto?, lo que dice, no cómo lo dice. ¿Cómo dice lo que ya sabe que dice? Ay, ¿cómo lo decía? Había una vez, no, los niños van a anticipar, había una vez en el profundo del bosque, ¿decía había una vez en el profundo del bosque? A ver, había una vez en el bosque, los chicos van a volver porque van a empezar, saben el contenido, pero no recuerdan cómo lo dice. Y esto pasa generalmente cuando trabajo los cuentos tradicionales y les ofrezco
distintas versiones. Saben qué dice, pero no cómo, porque cada uno de los autores lo dice de una manera distinta, ¿no? Pero ahí no dice, abuelita, abuelita, qué dientes. Dice, abuelita, abuelita, oh, qué dientes tan grandes tienes. Esto de buscar indicios en el texto. Aquellos que cuentan con menos información del texto, que puede ser leer, indicios textuales en un texto que no se lo saben de memoria, ¿no? Tienen una idea aproximada, pero no recuerdan exactamente cómo está expresado. Estas situaciones las tengo que trabajar con aquellos niños que se encuentran en un nivel de lectura 3, 4, ¿sí? Que tienen menos información del texto. Y la lectura de textos cuyo contenido no se conoce, lo abordan aquellos niños que ya tienen un nivel de lectura 5 o 6. ¿Recuerdan los niveles? 5 y 6 son aquellos que ya pueden leer de manera descontextualizada, que yo como docente no brindo la información porque lo pueden abordar por sí mismos. Siempre con condiciones, ¿no? Textos cortos para nivel 5, textos más extensos para un nivel 6. Pero entonces, tengo que pensar que de la contextualización de textos memorizados a la descontextualización, pasando por textos con menos contenido, con menos conocimiento, a textos que no conozcan, tengo que pensar que los chicos en qué nivel de conceptualización de la lectura se encuentran, de estrategias de lectura, ¿sí? Es como decíamos, siempre vuelvan al texto en chino, ¿no? Un niño que está en nivel 1 y nivel 2 tiene que tener la mayor contextualización del texto para poder anticipar y verificar. En el marco de estas situaciones, mi intervención docente son fundamentales, ¿sí? Y va desde la máxima contextualización hacia la descontextualización creciente para que los niños puedan llegar a leer con una total autonomía, ¿sí? Yo puedo permitirles que los niños tomen un texto y que lo lean, aunque no lean de manera convencional, pero cuando yo quiero que avancen en las estrategias de lectura, tengo que tomar las decisiones didácticas pertinentes de acuerdo a los niveles de estrategia en el que se encuentran, ¿sí? Es complejo que un niño que está en el nivel 1, nivel 2, pueda encontrar donde dice algo específico de un cuento que no se saben de memoria, ¿sí? Porque están en un nivel más alejado de poder realizarlo, ¿sí? Es importante también, esto me permite tomar ciertas condiciones didácticas. Ahora sí vamos a trabajar con el diseño curricular. Ya vamos finalizando igual, ¿eh? Me gustaría que tomen el diseño, que abran en la página 50, ¿sí? Situación didáctica, lectura por sí mismo, en torno a lo literario, ¿sí? ¿Por qué situación didáctica, lectura por sí misma? Porque vamos a escuchar leer a un niño. Les propongo mirar el siguiente video de un niño de primer año, de unidad pedagógica, que lee por sí mismo, ¿sí? Primer año, unidad pedagógica, en este contexto de ASPO, por lo tanto es un niño que, bueno, ya no les quiero anticipar, pero bueno, vayan observando cómo lee, ¿sí? Este texto, ¿no? Esta canción. Y vamos a pensar qué situación didáctica podemos propiciar. Este niño va a leer, se sabe esta canción de memoria. Ahora, entonces, como docente, ¿cómo puedo planificar? ¿Qué situación didáctica me posiciona en el diseño curricular? ¿Qué contenido puedo trabajar? ¿Y qué indicador de avance me va a permitir evaluar ese contenido? ¿Sí? Ahora, cuando lo escuchen, van a dar cuenta. A ver. El gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna, que ese gallo era muy inteligente. A la pata le encantaba con la luna, y ese pato que se había puesto celoso, se coló por el corral de las gallinas y decía, ese pato me las paga, y con todas las gallinas solito se quedó. El gallo aprendió a nadar y la pata a cacarear. El gallo aprendió a nadar y la pata a cacarear. La 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 la, cuac cuac, la 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 la, cuac cuac, la 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 la, cuac cuac. Bueno, ¿qué podemos observar? ¿Este niño lee convencionalmente? A ver, ¿qué pensamos? ¿Lee convencionalmente o pudo leer porque se sabe el texto de memoria?
Lo sabe de memoria por la Se lo sabe, canción. claro, se Hasta lo sabe de cantaba. memoria. Hasta la cantaba, sí, bien, hasta la cantaba. Él sabe qué dice. Ahora, la situación didáctica es que busque dónde dice esto que él sabe que está escrito. Entonces, yo tengo esta información, yo tengo este insumo, pero valiosísimo. Este nene se sabe la canción de memoria. Ahora yo, docente, empecemos a planificar. ¿Cómo puedo aprovechar al máximo este conocimiento? Planifiquen, a ver, pensemos. ¿Qué situación didáctica de enseñanza estoy propiciando? ¿Cuál de todas? A ver. ¿La escritura por sí mismo? No. ¿Escritura del docente? Tampoco. ¿La lectura de quién es? La lectura por sí mismo. La lectura por sí misma. Bueno, posiciónense en el diseño curricular, vayan a la columna de la izquierda, donde dice leer por sí mismo en torno a lo literario. Observen los contenidos. ¿Qué contenido podríamos abordar con esta situación didáctica? El niño está leyendo. Ahora, ¿yo qué quiero lograr? A ver. Que localice dónde dice algo, darle una palabra, que encuentre una palabra. Bien, bien. Fíjense si vamos a los contenidos del diseño curricular. Uno de los contenidos puede ser localizar dónde leer algo que se sabe o cree que está escrito. Él sabe que lo dice. El tema es que él no sabe dónde dice, ¿sí? Porque todavía no lee de manera convencional, ¿no? Orientándose por los conocimientos que va adquiriendo acerca, bueno, del género, etc. Bien. Otro puede ser buscar en el texto pistas para verificar las anticipaciones realizadas y ajustarlas, guiándose por indicios cuantitativos, que yo le permita que tiene que buscar, si está en un nivel 1 o nivel 2, una palabra que sea larga, por ejemplo. ¿Sí? Que se guíe por indicios cuantitativos, o indicios cualitativos por los principios o por los finales. Bien, tenemos la situación didáctica, lectura por sí mismo. Ya tenemos el contenido. Vamos al indicador de avance. ¿Cómo podríamos evaluar esta propuesta? A ver. ¿Cuál de los indicadores sería pertinente para evaluar a este niño que está buscando dónde dice algo que él sabe que está escrito? ¿Cuál podría ser el indicador de avance? Localicen un tramo del texto donde es preciso ubicarse para releer, para hacer la lectura. Sí, podría ser. Creo que hay otro más específico. A ver. ¿Ajustar las anticipaciones? Ajusten las anticipaciones realizadas a partir de los indicios cuantitativos y o cualitativos que brinda el texto. Bien, bien. ¿Qué realizamos en este momento? Nada más y nada menos que una planificación, ¿sí? Nos posicionamos en una situación didáctica, buscamos el contenido. La situación de enseñanza ya estaba, porque el niño ya se sabía el texto, y buscamos un indicador de avance. Bueno, esto es brindar una didáctica, ¿sí?, a todos los fundamentos que estuvimos trabajando desde que venimos pensando y reflexionando desde el encuentro pasado, ¿sí? De esta manera abordamos el diseño curricular, de esta manera planificamos una situación de alfabetización inicial, ¿sí?, siempre pensando, ¿qué quiero trabajar? ¿El sistema de escritura? Entonces trabajo en por sí, lectura por sí mismo, escritura por sí mismo. ¿Qué quiero trabajar? ¿Los cuentos, los géneros? Trabajo a través de lectura a través del docente o escritura a través del docente, ¿sí? Es importante, como bien decíamos en el encuentro pasado, que son las 4 patas de una mesa y que tienen que convivir las 4 situaciones didácticas de enseñanza, ¿sí? No estamos pensando en este contexto de ASPO, ¿no? Estamos pensando en situaciones de clase presenciales. En contexto de ASPO, todo aquello que es por sí mismo es lo más difícil de poder llevarse a cabo en este contexto, porque necesita, como bien lo vimos, y quedó creo que clarísimo, todas las intervenciones docentes, que en este momento son, diríamos, cuasi imposibles. Por eso se trabaja mucho el lenguaje escrito, el lenguaje de los cuentos, mucho la lectura del padre, de la madre, de un adulto, de la seño a partir de un audio, ¿sí? La escritura a través de, que le dicten al docente si pudieran en forma sincrónica, o le dicten a un hermano, o le dicten a la madre. No es que es imposible, hay chicos que se animan a hacerlo y bienvenido sea, pero es, diríamos, muy complejo, ¿cierto? Bueno. Para ir cerrando, para ir finalizando,
pensamos que el entorno tiene un papel decisivo en el proceso de alfabetización. Y cuando hablamos de entorno, hablamos del ambiente alfabetizador, pensamos en aquellos compañeros que pueden promover y propiciar el avance, pensamos en las intervenciones docentes específicas, ¿no? Para avanzar en este proceso de alfabetización, los chicos que están aprendiendo a leer y escribir requieren de textos y de usuarios de textos. O sea, tener una biblioteca en el aula o en la sala no habilita que ya tengamos usuarios. Esos textos o esos carteles que están en el ambiente alfabetizador no son suficientes por sí mismos, tienen que cobrar vida, ¿no? Y para poder interpretarlos y producirlos es necesario también interactuar con personas que los usan. Este ida y vuelta, fíjate, es la sistematización. Fíjate qué te sirve. Vamos allá. A ver, agarrá el cuento del nabo gigante, que quizás nabo te sirve para escribir esto que vos querías escribir, ¿no? Personas que interactúen con los textos. Piensen que los niños se van a alfabetizar mientras más contacto y conocimiento tengan de textos, ¿sí? Es decir, compartir escenas de lectura, de escritura, en toda la diversidad posible con el propósito de conocer y apropiarse de las prácticas específicas que se realizan en la cultura escrita. Nada más y nada menos que formar lectores y escritores de la cultura escrita. Nada más y nada menos como se lee y se escribe por fuera del contexto escolar, ¿sí? Y por acá, bueno, ha terminado esta presentación. Voy a dejar de compartir pantalla, así les ves las caras. Bueno, información, muchísima información. Pero como siempre sostenemos, ¿no? De la formación permanente, de la formación inicial. Lean, busquen, investiguen, ¿sí? Problematicen, pongan en tensión sus propias prácticas pedagógicas. Piensen qué más podemos realizar, qué más podemos propiciar. Hay muchísimo marco teórico sobre la didáctica, la lectura y la escritura, en el enfoque constructivista muchísimo, pero cuando uno se enfrenta con sus alumnos en el aula, el contexto es otro. Entonces, bueno, tengo que ir pensando cómo puedo ir propiciando el avance. Que es complejo, es sumamente complejo, es un desafío enorme, muy grande alfabetizar, pero bueno, seguramente, bueno, María Cristina está de acuerdo conmigo. Creo que de las etapas de la alfabetización y ver cómo un niño avanza en la lectura y en la escritura, creo que eso es tan gratificante que no te lo olvidas en tu vida. Es así. Es la etapa más importante, crucial, en donde el maestro tiene que estar más atento y mejor preparado. Ahí es, digamos, es donde realmente se sientan las bases de lo que después pueda venir en la lectoescritura de un chico. Así es. Por eso hay que estar muy bien preparados, porque realmente es crucial, muy importante es. Gracias, Gladys, ha sido un aporte buenísimo. Las dos intervenciones tuyas de estos 2 miércoles han sido muy, muy útiles. Los van a saber valorar y lo van a aprovechar, seguramente que sí. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Cristina. Gracias. Bueno, para mí, como siempre decimos, ¿no? Desde el CIE es un placer acompañarlos y pensar juntos en esto que tiene que ver con, como decía María Cristina, con la alfabetización inicial, que por supuesto que es la base después para la alfabetización a secas. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que nos quieran comentar. Es mucho, ¿no? Se quedan seguramente pensando en todo lo que hoy hemos trabajado. Y bueno, saben dónde nos pueden encontrar. Les agradezco muchísimo la atención, ahí tan atentas, ¿no es cierto?, al respeto, y espero, bueno, que hayamos podido construir nuevos saberes que se ponen en diálogo con los que ustedes ya conocían. Y bueno, Vilma, ¿alguna pregunta? Nada, ¿no? Bueno, les agradezco. Gracias y buenas tardes a todas, chicas. Muchas gracias Muchísimas a todo gracias. el equipo. Muchísimas Muchas gracias. Gracias y Un seguimos placer en contacto. realmente. Gracias. Muchas Cuídense gracias. mucho. Gracias. Gracias por estar.
Gracias. Gracias. Muy interesante, gracias. Muchas gracias. Muy Muchas bueno, gracias. Gladys. Cuídense. Gracias. Hola Gladys, antes de terminar, ¿le podrías decir si podías mandar las grabaciones de las 2 clases, por favor? Por supuesto, sí. Hemos enviado, ¿ustedes tienen el CIE de Escobar en Facebook? Sí, sí. Sí, está la grabación del encuentro 1 y ahora cuando terminemos de desgrabar esta, subimos el encuentro 2. Pero Bueno. si no, Mariel, ¿cómo te parece? ¿Vos recibiste mis mails? Sí, sí, por eso te ¿Querés decía que te si los me lo envíe por podías ahí? mandar por el mail. Perfecto. Sí, sí, Cuando muchísimas tenga el gracias. segundo video, el segundo link, comparto todo. ¿Sí? Bueno, ¿Te parece? muchísimas gracias. Sí. Bueno.